vamos a ver cómo se analiza un ciclo termodinámico de refrigeración, en este caso el de refrigeración por compresión de vapor. Entonces miremos primero los aspectos teóricos. En general, las máquinas térmicas de refrigeración son aquellas que están concebidas para mantener un espacio a una temperatura por debajo de la del medio ambiente. Eso se puede hacer mediante una bomba de calor o mediante una máquina térmica de refrigeración. Es decir, como la nevera que tenemos en la casa. Entonces en ese caso lo que ocurre es que la máquina lo que hace es extraer calor del interior de la nevera para mantenerlo frío, y esa máquina necesita una entrada de trabajo que en este caso es la energía eléctrica que hace que funcione el compresor, y dentro del funcionamiento la máquina rechaza una parte de calor. El funcionamiento entonces de la máquina para que eso ocurra es lo que vamos a ver a continuación, es lo que se conoce como el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. En general entonces, para tener el mismo fenómeno se puede hacer de otras maneras. El ciclo clásico, por decirlo así, es el de refrigeración por compresión de vapor, pero también se puede hacer con un ciclo de refrigeración con gas. En este caso sería el ciclo de Brayton invertido. También están los ciclos de absorción, los ciclos criogénicos y los ciclos termoeléctricos basados en el efecto Peltier. Bueno, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor fue ideado por Jacob Perkins por allá en 1834, y básicamente lo que trató fue de hacer una máquina que produjera hielo. Y con el tiempo entonces fue emigrando a lo que conocemos hoy como la nevera. Esa pues ha sido la aplicación más universal de este ciclo. Bueno, entonces ya empecemos a mirar la parte termodinámica. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor está basado en el ciclo invertido de Carnot y está compuesto entonces por cuatro procesos que se efectúan continuamente y cíclicamente. Estos cuatro procesos son: el primero es una compresión isentrópica del refrigerante, esto ocurre en el compresor. Luego entonces viene lo que es la condensación a presión constante en un intercambiador de calor. A continuación viene la expansión isoentálpica del refrigerante hasta su estado líquido, y finaliza el proceso con la evaporación del refrigerante también a presión constante. Todos los procesos se llevan a cabo dentro de la misma máquina, la máquina de refrigeración o una máquina de aire acondicionado. Viéndolo gráficamente entonces sería esto: tenemos cuatro elementos que son un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Entonces el ciclo arranca en el punto 1, donde tenemos refrigerante como vapor saturado, lo comprimimos en este compresor y él lo lleva al estado de vapor sobrecalentado a la máxima presión y a la máxima temperatura. Luego ese refrigerante que está como vapor sobrecalentado se condensa, es decir, pasa a su estado líquido. Para eso entonces él debe rechazar calor hacia el medio circundante. En el punto 3 entonces teóricamente tenemos refrigerante líquido, pero a alta presión. Para bajarle la presión lo hacemos pasar a través de una válvula de expansión o a través de un tubo capilar. En ese proceso pues no hay ni generación de calor ni de trabajo teóricamente, por lo tanto se dice que es isoentálpico, de manera que en el punto 4 vamos a tener un refrigerante a baja presión, y no va a ser completamente líquido, sino que va a ser una mezcla saturada de líquido y vapor de refrigerante. Esa mezcla luego extrae calor del medio que vamos a mantener frío para que él se pueda evaporar, y se pueda evaporar hasta el estado de vapor saturado. Entonces ahí volvemos al punto 1 y ahí se completa el ciclo. Viéndolo ya en una máquina de la vida real, entonces tenemos la nevera doméstica. Esta parte que está aquí, la que está en la parte trasera, que hay como una especie de parrilla,
Entonces todo arranca aquí en este cilindrito que vendría a ser el compresor. Entonces arrancamos nuevamente con el punto 1. Al punto 1, que sería este, le entra refrigerante en forma de vapor saturado, y de él sale como vapor sobrecalentado. Entonces aquí tendríamos la entrada y aquí tendríamos la salida. Luego entonces ese refrigerante pasa por el condensador, que sería todo este serpentín que ustedes ven acá. Ese serpentín es básicamente un intercambiador de calor. Por dentro de ese serpentín va el refrigerante. Y básicamente lo que ocurre es una transferencia de calor por convección hacia el aire que rodea a ese serpentín. Entonces, eso ya está diseñado para que tenga el número de vueltas suficientes para que el refrigerante, cuando esté aquí arriba, ya esté en estado líquido, o sea, en este punto 3. Por eso es que en la parte de atrás de las neveras se rechaza calor, se siente calor. Es el calor que está liberando el ciclo hacia afuera. Bueno, entonces estamos aquí, punto 3 del ciclo, con el refrigerante como líquido saturado. Lo hacemos pasar por este resortico, que es un tubo capilar enrollado, un tubito muy delgado. Cuando el refrigerante pasa por ahí, entonces vamos a ver que su presión disminuye, y a la salida de ese resortico entonces vamos a tener una mezcla de líquido y vapor, una mezcla de baja calidad. Esa mezcla de baja calidad la vamos nuevamente a evaporar. Entonces lo hacemos pasar a través de este serpentín, que en la nevera vendría a ser esto que está acá en la parte superior, que es la zona del congelador. Entonces en la medida en que el refrigerante pasa por acá, él se va evaporando. Para evaporarse él va a robar calor o va a extraer calor de esta zona. Por eso entonces es que el congelador se va a mantener a una temperatura por debajo de la del ambiente. Una vez que se ha evaporado hasta el estado de vapor saturado, que estaríamos aquí en el punto 1, vuelve y entonces y se dirige al compresor para repetir nuevamente el ciclo. Entonces, mientras la nevera esté funcionando, significa que el compresor está funcionando, está operando. Mientras el compresor está operando, está forzando a que circule refrigerante a través de todo el circuito. Y mientras haya refrigerante circulando por todo el circuito, él va a estar extrayendo calor desde esta zona. Pero la nevera no funciona continuamente, ella tiene un control on-off, o sea, ella maneja un intervalo de temperatura. Digamos entonces que necesitamos mantener acá una temperatura de 0 grados. Entonces el compresor hace circular refrigerante hasta que aquí se alcancen los 0 grados. Cuando se alcancen los 0 grados, el compresor para. Pero la nevera tiene un termostato que le va a indicar cuál es la temperatura en el interior de la nevera. Como la nevera no está perfectamente aislada, entonces con el tiempo la temperatura acá adentro irá subiendo. Entonces digamos que cuando llegue a, no sé, a 4 grados, el sistema de control vuelve y le dice o le da la orden al compresor: trabaje nuevamente hasta volver a llevar la temperatura acá a 0 grados. Entonces vuelve y arranca el ciclo y funciona hasta que se alcanza esa temperatura. Y así se la pasa a la nevera, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Bueno, sigamos viendo la parte termodinámica. Lo que les expliqué hace un momento lo podemos ver acá ya gráficamente en la curva de saturación. Arrancamos nuevamente en el punto 1, vapor saturado, se comprime en el ciclo ideal. La compresión es isentrópica, entonces miren que es una línea vertical. El diagrama es temperatura en el eje Y y entropía en el eje X. Entonces la compresión va desde el punto 1 hasta el punto 2. Pasamos de una línea de presión baja hacia una línea de presión alta. El punto 2 siempre va a quedar ubicado en la zona de vapor sobrecalentado. Aquí vamos a tener la máxima temperatura y la máxima presión del ciclo. Luego ese refrigerante que está aquí como vapor sobrecalentado pasa al condensador, donde lo que va a hacer es descender hasta el punto 3, y en ese proceso él va a liberar calor hacia afuera y va a pasar de vapor sobrecalentado a líquido saturado.
punto 3. Luego vamos a hacer pasar el refrigerante por el dispositivo de este serpentín que está acá, o la válvula de expansión. Entonces termodinámicamente es ir desde este punto 3 a este punto 4. Miren que la trayectoria es una trayectoria en diagonal, no es isentrópica, porque sería esta línea punteada. Es isentálpica porque, como les dije ahora, no hay ninguna transferencia de calor, pero tampoco hay transferencia de trabajo. Simplemente se cumple que la entalpía del punto 3 es idéntica a la entalpía del punto 4. Entonces esta sería la trayectoria. Y el ciclo se cierra pasando del punto 4 al punto 1. Para pasar de 4 a 1 hay que suministrarle calor al refrigerante, y lo que hace es robárselo a la zona que queremos mantener refrigerada. Entonces miren que tenemos tres componentes de energía: una de trabajo de entrada para que el compresor pueda funcionar, y dos de calor, un calor de salida en la parte de presión alta del ciclo, y un calor de entrada en la parte de presión baja del ciclo. Bueno, el análisis termodinámico del ciclo de refrigeración por compresión de vapor básicamente se restringe a determinar dos cosas: el calor extraído, que de alguna manera nos va a indicar la potencia de refrigeración de ese equipo, y el COP, el coeficiente de operación o el coeficiente de desempeño, que básicamente es la relación entre el calor extraído y el trabajo que consume el compresor. O sea que es la razón entre este calor de acá, el calor de baja, y este trabajo que está acá, trabajo para el compresor. Entonces lo que se busca, esto es completamente diferente a la eficiencia, como se calcula en los ciclos de potencia. Aquí lo que estamos mirando es qué cantidad de calor es capaz de extraer esa máquina comparada con la cantidad de energía que tenemos que suministrarle al compresor, porque es que finalmente el costo de operación de esa máquina va a estar determinada por cuánto trabajo consuma el compresor, porque por lo general ese trabajo es eléctrico. Entonces en la práctica se busca que este COP sea lo más alto posible, pero en la práctica, en la realidad, se maneja que tenga, o que en la medida de lo posible tenga valores mayores a 3, si se considera que es un sistema que cumple pues con las condiciones para ser comercializado. Bueno, sin embargo, en la realidad vamos a tener pérdidas, que lo vamos a plasmar en el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. La diferencia entre el ciclo real y el ciclo ideal es, por ejemplo, el ciclo ideal es más eficiente que el ciclo real, y enseguida se van a dar cuenta por qué. Pues básicamente es porque en el ciclo real hay pérdidas, pero enseguida vamos a ver visualmente cuáles son las pérdidas. Otra diferencia es que los procesos de calentamiento y de enfriamiento en el ciclo ideal son isobáricos, pero en el real no. O sea, ahorita habíamos dicho que pasar de 2 a 3 lo íbamos a hacer a presión constante, y de 4 a 1 también, pero en el ciclo real no se va a cumplir eso. Otra diferencia es que la compresión en el ciclo ideal es un proceso isentrópico y en el ciclo real no. Entonces aquí tenemos una trayectoria vertical de 1 a 2, pero en la realidad vamos a ver que no es una línea vertical. ¿Por qué? Porque la entropía no es constante en la vida real. Y la última diferencia es que la expansión en el ciclo real no es perfectamente isoentálpica. Entonces cuando vemos todas esas diferencias plasmadas en el ciclo termodinámico, aparece lo que está aquí. El ciclo real es el que termina siempre, o es el que está numerado con los puntos y una comilla, una prima. Entonces miren, este sería la trayectoria real, la vertical, y esa sería la real. Los procesos de 2 a 3 y de 4 a 1, miren que ya no son líneas horizontales. Todas esas diferencias, por ejemplo, este triángulo que aparece aquí es energía, eso es calor. Lo mismo aparece de el proceso en la condensación y el proceso en la evaporación. Entonces si uno se pone a sumar todas esas áreas de diferencia entre el ciclo ideal y el ciclo irreal,
le va a dar la cantidad de energía que se está perdiendo en el ciclo real. Como esa energía va a influir acá en el calor extraído, entonces nos va a dar como resultado que el COP de la máquina real siempre va a ser menor que el COP de la máquina ideal, como resultado de las pérdidas. Bueno, las aplicaciones por excelencia del ciclo de refrigeración por compresión de vapor básicamente están concebidas para conservación y preservación de alimentos, acondicionamiento de aire tanto en espacios pequeños como en espacios grandes y producción de hielo y congelamiento. Sin embargo, hay aplicaciones donde se requieren temperaturas extremadamente bajas, menores a menos 30 grados centígrados, donde ya puede que este ciclo no sea el más indicado. Ya hay que recurrir a otras técnicas de refrigeración que existen. Entonces aquí tenemos por ejemplo la aplicación en la nevera doméstica, los enfriadores de los almacenes y de las tiendas, los sistemas de aire acondicionado caseros, también los sistemas de aire acondicionado de los vehículos. Y para ilustrar entonces cómo es que se aplica este ciclo, vamos a resolver este ejemplo de un sistema de refrigeración por compresión de vapor basado en el ciclo ideal, que opera entre esta presión que sería la baja y esta presión que sería la alta, y utilizando refrigerante 134A. Pero entonces esto lo vamos a hacer en el siguiente video. Estén pendientes y nos vemos luego. Chao.